Hola, bienvenidos a este programa especial del debate de France 24. El 2022 pasará a la historia como el año en que tal vez América Latina tuvo nuevamente virajes políticos contundentes. Países como Brasil, Colombia y Honduras, solamente por mencionar algunos, cambiaron su rumbo político en la región que se tornó de mayoría entonces de gobiernos de izquierda. Como ven en el mapa, en el color rojo están los países que pertenecen al espectro de la izquierda. Mencionamos ya algunos, entre ellos también están México, Honduras, Nicaragua, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Brasil, que dará ese giro a partir del 1 de enero del 2023. En color azul pueden ver los países que son considerados del espectro de la derecha: Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y en color amarillo pueden ver los que son considerados como, digamos, países un poco más de tendencia de centro: Panamá y República Dominicana. Mientras América Latina da un giro mayoritario a ese espectro de la izquierda, Europa hace todo lo contrario. Varios países, allí la derecha o la extrema derecha, han venido ganando protagonismo en la escena política o recientemente han ganado mayor presencia en algunos de los parlamentos. Los casos más destacados podemos nombrar a Francia, a Italia, a Suiza, Eslovenia, Hungría, Macedonia del Norte y Polonia, que los ven en color azul. Otros de los casos un poco más moderados, podemos decirlo así, pero igualmente representativos en el continente europeo por el avance que ha tenido la derecha, en donde han logrado ya ser entre el 15 y el 20% de los parlamentarios o entre las tres fuerzas con mayor presencia en los legislativos locales. Estamos hablando de países como, por ejemplo, España, los Países Bajos, Bélgica, Austria, Estonia, Finlandia y más recientemente Suecia. Con estos dos virajes tan representativos vale la pena entender cuáles son las coyunturas que se están presentando en estas dos regiones, en el caso del continente europeo y América Latina, para provocar estos cambios políticos. Hay similitudes en las circunstancias, tanto en América Latina como en Europa. Vale la pena entonces entender cuáles son las causas de estos virajes políticos, cuáles son los matices de la izquierda en América Latina y los matices que hay de la derecha en Europa. ¿Por qué América Latina, si tiene la misma tendencia política, no logra la integración? Mientras que Europa, que ya está integrada en buena parte bajo el manto de la Unión Europea, está empezando a presentar algunas fisuras o discrepancias, pero una unión fuerte sí se ha mantenido, o por lo menos ha habido unanimidad, sobre todo para hacer frente a temas de la coyuntura que se está viendo en Europa en torno a la guerra de Ucrania. Y también cómo van a ser los escenarios políticos para el 2023 en ambas regiones. Para este especial del debate de France 24, entonces los invito para que hagamos el análisis paralelo de América Latina, que va a la izquierda mientras que Europa va a la derecha, así lo hemos titulado. Y para conversar sobre este tema hemos convocado a Paulina Astroza. Ella es directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción en el sur de Chile. También está con nosotros Guillaume Ascari, él es analista, político y periodista. Él se conecta desde la ciudad de París, en Francia, y aquí en el estudio de France 24 me acompaña Rafael Piñeros, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, como ya lo saben, también son parte de esta conversación, de este debate. Pueden dejar todos los comentarios, preguntas que ustedes deseen hacer a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @el-debate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen todos sus comentarios. Numeral el debate F24. También, ya para terminar rápidamente, no olviden que todos los contenidos de nuestro programa también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Paulina en Concepción, en Chile. Dándole la bienvenida, Paulina. Gracias por estar con nosotros aquí en este resumen especial de France 24, programa especial del debate. Y comienzo preguntándole si usted tiene la misma sensación de América Latina ha dado un giro un poco más grande, digámoslo así, hacia la izquierda, y Europa se ha movido un poco más a la derecha. Por lo menos esa es la sensación que nos deja el 2022. ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo estás, Santiago? Gusto saludarte. Si bien comparto la apreciación, creo que de todas maneras hay que hacer matices, porque cuando uno ve el mapa, como se habla de una nueva ola rosada, o ola rosa en el caso de América Latina, y una derechización en el caso de Europa,
La verdad es que hay que ver muchos, muchos matices, porque dentro de las izquierdas en América Latina hay muchas diferencias entre ellas. Es decir, el gobierno de Boric no es lo mismo que el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Lula ni siquiera va a ser el mismo gobierno del propio Lula en los años 2000, no es la misma izquierda de Castillo, por lo tanto, o Petro. Por lo tanto, creo que hay que hacer algunas diferenciaciones. Lo mismo pasa con la derecha en Europa. Una cosa es la ultraderecha, que efectivamente ha llegado a algunos países a gobernar, como el caso italiano, que no tenemos claro cuánto tiempo va a durar por una inestabilidad italiana conocida, pero también tenemos otros casos en el cual han formado coalición o que no han logrado llegar al poder, como es el caso de Francia que tú señalabas, que si bien el discurso de Emmanuel Macron se ha derechizado, pero evidentemente ahí la ultraderecha no ha llegado. Creo que en realidad lo que está ocurriendo es que no es que esté ganando la izquierda o la derecha, están ganando las oposiciones a un gobierno determinado. Y eso lleva a estos péndulos. Oposiciones a los matices y la diferenciación en esos matices, puntos para resaltar de esa intervención de Paulina. Le doy la palabra ahora a Guillaume, nuestro invitado en la ciudad de París, también sus impresiones de lo que significan estos cambios políticos, en algunos casos, como lo dice Paulina, oposición a, pero también en otros ha representado alternancia a, que también es importante. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no existe una izquierda, pero existe diferente izquierda, como lo vemos también en América Latina, con sensibilidades diferentes. Y yo estoy de acuerdo totalmente con Paulina que es la misma cosa que está pasando también en Europa con la derecha. Una derecha que está dividida entre la ultraderecha, una derecha conservadora, una derecha más, digamos, más centro-derecha. No tenemos, tenemos una polarización fuerte en los dos regiones, tanto en Europa que tanto en el subcontinente latinoamericano. Es totalmente diferente, pero el cambio se hace, pero no forzosamente. Por ejemplo, en el caso de América Latina, hubo rabias, rechazo hacia la política que también permitió el regreso de una ola rosa, o sea, una marea rosa, y en Francia es diferente, y en Europa con una derecha que aumentó por temas que son diferentes. Seguro vamos a hablar de eso en unos minutos. Y aquí en el estudio, para terminar esta primera ronda, Rafael, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el programa, su perspectiva. Bueno, es un placer estar acá en este programa especial. Sin duda alguna, yo creo que hay que tener en cuenta un elemento central, y es que la coyuntura crítica de la pandemia fue indispensable para que en América Latina llegaran regímenes alternativos de centroizquierda o de izquierda, que fueran coaliciones amplias, que fueran uniones de partidos o coaliciones ad hoc, porque ese también es un elemento importante. Si nosotros miramos la forma en la que han llegado algunos líderes al poder, especialmente en Colombia, uno podría pensar que es una coalición ad hoc y por lo tanto puede ser significativamente inestable. Distinto el caso de la llegada de Lula, que como lo decía Paulina, si bien el Partido de los Trabajadores tiene una característica tradicional de centro izquierda, yo no sé si él pueda gobernar de esa forma en los próximos 4 años. Entonces hay que mirar esos matices, esas líneas grises que se establecen, y lo que yo veo en Europa es que esos países de extremo, como Alternative for Deutschland o Marine Le Pen en Francia o algunos otros, han hecho parte del espectro político y llevan mucho tiempo dentro del espectro político. Y por lo tanto, uno lo que observa es en ocasiones tenues victorias o aumentos importantes en el caudal político, pero al menos en Francia, en menor medida en España, han sido controlados por el mismo sistema político, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Los partidos tradicionales, o al menos algunas coaliciones, han tenido la posibilidad de seguir gobernando, porque si bien el Partido Socialista, para el caso francés, pues se encuentra muy debilitado, la coalición de Emmanuel Macron logró hacerse al menos con la presidencia, no le fue tan bien en las legislativas. Entonces yo observo
pérdida importante de los partidos tradicionales, observo coaliciones ad hoc al lado y lado, observo adaptaciones dentro de los sistemas políticos para dar respuesta a las necesidades de la población, muy distintas en América Latina a las europeas, pero igual necesidades, desafíos, inseguridades y temores. Yo creo que ese es otro elemento importante. Hace algunos años ya, bastante atrás, había un autor, Dominique Moissy, que hablaba de la geopolítica de las emociones, de cómo los sentimientos se están volviendo una cuestión importante a la hora de tomar decisiones políticas. Y eso creo que guía en algunos momentos la coyuntura local para determinar el curso de la política hacia un lado o hacia el otro. A ver, quiero que entendamos entonces, para entender esta comparación que estamos haciendo, por lo menos este análisis de las dos orillas de la situación en Europa y en América Latina, que veamos puntos en común a nivel social. Usted menciona un punto importante, la pandemia de COVID-19, lo que nos ha dejado, todavía estamos tratando de recuperarnos a nivel social y político en algunos casos y sobre todo económico. Busquemos puntos en común para entender entonces los dos rumbos que han tomado. Comencemos por este lado, Rafael. Perfecto. Yo creo que un primer momento es, sin duda alguna, las dificultades económicas y sociales. Después de la crisis del 2008, el Banco Mundial informó, por allá hacia el 2010-2011, que esa década, del 2010 al 2020, iba a ser una década de bajo crecimiento. La pandemia terminó de completar eso y ahorita estamos en un periodo de profunda inestabilidad económica y social, que se deriva de problemas logísticos, que se deriva de dificultades para la producción de bienes y servicios, se deriva en guerra de microchips. Entonces, eso en América Latina, ¿cómo se evidencia? Un aumento significativo de la pobreza. Y cuando hay más personas en estado de pobreza, hay inestabilidad política y social, hay mayores protestas en la calle, como lo vimos en Chile, en Colombia, en todos los países durante el 2019, 2020, 2021. Entonces, ahí tenemos un muy fuerte componente. Otro, discursos cortos, pero que le llegan al pueblo. Vamos a transformar la política. Eso es muy amplio, eso es muy heterogéneo, ahí cabe todo y nada. Entonces ahí creo que hay políticos astutos que se aprovechan de un discurso corto, preciso, lleno de esperanzas, pero que es muy difícil de administrar. Ganar elecciones se torna relativamente fácil y administrar 4 años y construir políticas públicas para los demás es bastante difícil. Y yo creo que tal vez un tercer elemento, en nuestro caso particular en América Latina, yo creo que pérdida de competitividad. América Latina es significativamente dependiente a los recursos naturales y las propuestas de transformación, de cambio profundo, son difíciles en una clase política que no se mueve y en una sociedad que demanda cambios muy profundos. Paso a preguntarle a Guillaume en la ciudad de París para hacer la ronda a la inversa, su opinión. ¿Qué tenemos en común en estas dos regiones que nos ha llevado a este escenario político? Creo que también una cosa muy clave de esos últimos años es el desempleo. Hay también en bastante de las dos partes, también tanto en América Latina que en Europa, una ola de desempleo también que llegó también con la inflación económica, con la pandemia, y también de una polarización también más fuerte. Eso lo comparten los dos países. Tanto se ve durante las últimas elecciones también generales también en uno de los países en América Latina y también en Francia y en otros países también hablamos de Italia. Otra cosa muy importante es una voluntad de también guardar una democracia. Yo creo que esos países, la mayoría, comparten la idea de que hay que guardar una fuerza también de diálogo, y eso permitió, yo creo, a bastantes países de llevar, o sea, también digamos, como un populismo, no en todos los países, no en todos los casos, no en todos los partidos, y eso lo vemos, que el populismo también, o sea, ha tenido un aumento durante esos últimos años, tanto en América Latina que tanto en Europa, un discurso muy, muy importante, yo creo que hay que rescatar. Y Paulina, para cerrar esta ronda allí en Concepción, en Chile, los matices y similitudes que tenemos en ambas regiones para entender estos virajes políticos, estos cambios, alternancias o cambios de gobiernos. Creo que esto se resume con un malestar que viene hace mucho tiempo. Los franceses le llaman la grogne.
porque esto es como más que estar insatisfechos con un gobierno determinado. Y esto ha sido la acumulación de lo que han señalado, una situación económica que viene desde el 2008 en adelante, al cual a Europa le ha costado mucho salir de esa situación de decrecimiento, de recesión, que lo afectó muchísimo, América Latina también, y que vinieron también estas ideas de que sea que se vote por la derecha o por la izquierda, con partidos tradicionales, ninguno le soluciona a la gente el problema del desempleo, el costo de la vida y una serie de temas sociales. Entonces esto vino a agravarse con la pandemia, en la cual América Latina y el Caribe, según los datos de la CEPAL, ha sido el continente o el subcontinente más afectado económica y socialmente del mundo. No aquel que tiene las mayores muertes, pero sí en el cual se ha vivido un retroceso justamente en el avance contra la pobreza, clases medias que hoy día han bajado de línea la pobreza en muchos países, en el cual la reincorporación de la mujer al trabajo ha costado muchísimo, mucho trabajo informal. Entonces, todo esto se va acumulando y evidentemente lleva al caldo de cultivo para lo que señalaba Guillaume, que surgen los populismos, académicamente hablando, tanto de derecha como de izquierda, que se aprovechan de esto y donde tratan de no tener ideológicamente un discurso, sino que ir a lo que señalaba también Rafael, de soluciones rápidas, fáciles, en el que se separa un pueblo iluminado, virtuoso, en contra de esta élite corrupta que les ha quitado esta soberanía y que finalmente lleva a que tanto movimientos y partidos políticos de ultraderecha como también de ultraizquierda vayan ganando también en ambas regiones. Paulina, continúo con usted para devolvernos desde Concepción hacia París y luego a Bogotá, aquí en el estudio de France 24. Paso a preguntarle por el tema de la democracia en América Latina. ¿Qué balance se puede hacer del estado de la democracia de esta región o subcontinente? ¿Y qué se puede decir de estos procesos electorales que hubo a lo largo del año? Fue un año muy importante en esa materia para la región. ¿Qué balance hace usted? En primer lugar, creo que una característica que están teniendo sea partidos de derecha o de izquierda que van ganando las elecciones, porque, insisto, quienes están ganando son las oposiciones. Lo que pasa es que había más gobiernos de derecha en el periodo anterior. Y la característica es que están ganando, pero están ganando no teniendo mayorías en los parlamentos, en los congresos. Es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando, le va a pasar a Lula cuando suma, es lo que le pasó a Pedro Castillo, es lo que está ocurriendo en muchos países donde cada vez cuesta gobernar, porque son regímenes presidencialistas, pero que al mismo tiempo necesitan pasar las leyes con mayoría en los congresos, y eso no pasa, y además con una polarización muchísimo mayor, una radicalización de las posturas, lo que cuesta mucho más gobernar en ese sentido. Y esto es preocupante cuando nos damos cuenta que los niveles de legitimidad democrática se cuestionan, la inestabilidad política aumenta, donde las mismas medidas que se adoptaron para la pandemia muchas veces ponen en cuestión la estabilidad democrática en muchos países. Y recién leía una entrevista al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está aquí en Chile, y planteaba que justamente América Latina está en una situación muy preocupante desde el punto de vista del respeto a la democracia y los derechos humanos. Y cruzo desde Concepción hasta acá, hasta el estudio de France 24. Rafael, su opinión en materia de democracia, ¿cómo estamos en esta región? Y también, ¿qué evaluación hace usted del caso europeo? Que, bueno, sabemos que el tema democrático allí pues fluye mucho más que en América Latina, pero ¿cuál es su balance? Bueno, el 2022 nos planteó 3 elecciones grandes e importantes: Costa Rica, Brasil y Colombia, y es satisfactorio ver que los sistemas electorales respondieron a los desafíos que se les presentaba. ¿Cuáles son los desafíos? Cuando tenemos una sociedades polarizadas, los resultados a veces pueden ser por márgenes muy reducidos. En Brasil se observó y el resultado al final se ratificó. Lula va a ser posesionado el 1 de enero y sin duda alguna eso es positivo. También es positivo ver cómo un presidente como Gustavo Petro, que fue guerrillero por el M-19, que participó en la Asamblea Nacional Constituyente, puede
llegar a la presidencia, a través de los cauces institucionales. Y por ejemplo en Chile, Gabriel Boric sale elegido. Hay un referendo que le dice no a un proyecto de constitución, pero se busca dentro de los cauces de la institucionalidad formas para resolver. Yo creo que si buscamos que la democracia sea popular, difícilmente lo vamos a encontrar, en especial en un continente como el nuestro, en donde las necesidades básicas insatisfechas siguen siendo importantes y desafiantes. Por lo tanto, la insatisfacción es algo con lo que lastimosamente tenemos que convivir porque no hay un sistema perfecto y menos como se presenta en nuestros sistemas y en nuestros regímenes políticos. Pero al mismo tiempo hay que decir que el fortalecimiento de los parlamentos, la independencia de los sistemas judiciales puede ser un elemento a destacar y que en algunos fallos o casos muy polémicos se ha visto que operan al menos dentro de cauces relativamente normales. Sí. En Europa tenemos otro tipo de desafíos, ¿verdad? Porque pensamos que son países mucho más consolidados en términos institucionales. Pensamos que una institución como el Parlamento británico pues no nos iba a traer lo que nos trajo en el 2022, 3 primeros ministros, eso no pasa. Pasa en otras latitudes, pero no en el Reino Unido, y pasó. Entonces, hay también desafíos derivados de una profunda insatisfacción, tal vez de malas decisiones. En el Reino Unido todavía se debate si el Brexit o no. Y ¿Fue algo inteligente o no? Sí. El próximo año se cumplen 25 años de los acuerdos del Viernes Santo y va a volver a ser. ¿Y por qué no estamos en la Unión Europea si el acuerdo se hizo justamente para eso? Entonces, creo que hay desafíos en todo lado. Vox gana terreno en España y nos damos cuenta de que a pesar de la fortaleza institucional, los gobiernos también pueden ser inestables. En Italia, desde después de la Segunda Guerra Mundial, solo 2 primeros ministros han completado su periodo. Por lo tanto, la que ganó este año puede que el año entrante o el siguiente tal vez no esté. Entonces, las inestabilidades se producen por temas, por coyunturas críticas. Puede que un conflicto como el de Ucrania y la asimilación de personas en desplazamiento forzoso o en búsqueda de refugio, o una situación en el norte de África, o lo que se viene ahorita para los próximos meses, que es un fuerte invierno, pues puede hacer tambalear, preocupar o generar desafíos sobre la estabilidad de los gobiernos que estén hoy, ¿no? Y no sabemos cómo solucionar esa situación. Vámonos al otro lado del Atlántico. Dejé a Guillaume de último en esta ronda para preguntarle justamente por el caso europeo, porque también vemos allí unos escenarios políticos muy poco comunes, o por lo menos para lo que uno conoce de la historia de la Unión Europea reciente, este surgimiento de tantos movimientos nacionalistas, este sentimiento también dentro de las juventudes de generar una gran identidad de país y no de un bloque comunitario, y los mismos movimientos que hemos visto que han ganado un poco más de posicionamiento en los parlamentos y en los gobiernos desde la derecha y desde la ultraderecha en algunos de los casos. ¿A qué se puede deber esto? Esta inconformidad al interior de la Unión Europea cuando se tienen buenos sistemas de bienestar, cuando se tiene buena infraestructura y cuando se tienen ciertas garantías. Creo que la primera respuesta a su pregunta es también la realidad de cada país. O sea, en cada país de Europa, pese que sea un bloque, pese que tiene una historia en común, hay una realidad diferente, con una economía diferente, que está impactada por la inflación también de manera diferente, y con también, o sea, preguntas también que son diferentes y debate que son diferentes al dentro de los congresos. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Italia o de España, es el tema de la inmigración, también lo vemos también con Francia, es un tema muy importante que durante años no hablamos tanto de la inmigración como ahora. Entonces vemos que hay un cambio también muy importante en eso. Y en los países también hoy día también del este de Europa, vemos que también la guerra en Ucrania también ha revelado también que es totalmente diferente la situación entre hace 20 años y hoy, donde la pregunta de la seguridad también es una pregunta que viene, si no la primera, pero en segunda ronda también ahora en los debates de los congresos. Entonces vemos que ese auge del extremo también, de la ultraderecha también en Europa, está también debido también a todas esas realidades que son diferentes, que no son iguales por todos los países y que forman de una manera
una polarización más fuerte cada año, porque también incluido si existe una derecha y una izquierda también dividida. Pensé que en Francia hubo una unión con la NUPES, lo que no se ve también en todos los países, y vemos que también esta polarización llega al pueblo a decirse, o a la población a decirse, bueno, también es una pregunta que tenemos que pensar, que no pensábamos antes, y ahora que tenemos que hablar más. Guillaume, continúo con usted allí en París. Este modelo de la Unión Europea es un modelo que está presentando ciertas fisuras, es un modelo que necesita hacer ajustes. No estoy diciendo ni que vaya a colapsar, ni que se vaya a acabar, ni que esté presentando problemas. Simplemente pues ya han pasado varias décadas con diferentes procesos de integración, con muchos retos por delante que ha tenido la Unión Europea, pero siempre pues hay que apretar un poco las piezas del andamiaje. Tal vez Europa está en este momento en el que toca tomar una postura frente a la defensa, toca tener una diplomacia mucho más certera, un manejo con las relaciones con Rusia, por ejemplo, mucho más directo, agresivo, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, para conseguir resultados y no ser, hay veces, ese bloque que no se sabe cuál es el rumbo que quiere tomar en la escena internacional. Por ejemplo, con el tema de Ucrania lo digo porque muchas veces Rusia no ha querido hablar con la Unión Europea y quiere saltarse directamente hasta Washington para negociar. Europa tal parece que no lo ve como un actor necesario con el que tenga que relacionarse Moscú. Claro, en esa guerra en Ucrania vemos que en el caso de Rusia también hay una posición que cambia también con esos líderes, Estados Unidos, China, Rusia, y que la Unión Europea también hoy día también con las inestabilidades tanto económicas, sociales que conoce, tiene también que regresar a una posición fuerte, diplomática también, y también hacer escuchar su voz. Vemos que también hay muchos cambios en Europa y una polarización. Vemos que hay muchos también crispaciones también alrededor de temas como, por ejemplo, la pesca. Lo vemos en Islandia, lo vemos en Reino Unido, y eso son temas muy importantes que afectan bastante la economía. Entonces, yo creo que en eso hay dos cosas que hay que rescatar. Una, Rusia que también que da la espalda también a los países que no abren la puerta, entre comillas, a un diálogo, porque así le ve Vladimir Putin en esos momentos. Se dice que es un poco solo, aislado, un poco de su lado con los países del este. Y del otro lado hay países también como Francia, como Alemania. Esa guerra en Ucrania también ha permitido también de llevar también una unión y también en unos temas muy importantes como lo decía, como la seguridad. El tema de la seguridad, y también le añado un ingrediente a Paulina para esta misma pregunta de las fisuras o de problemillas dentro de la Unión Europea, el tema del liderazgo. Se fue Angela Merkel y un poco la Unión Europea quedó como sin un rumbo, un norte, justo haciendo frente a la situación en Ucrania. ¿Cuál es su opinión? Sí, efectivamente yo creo que tienen un problema de liderazgo. Hay fisuras en este núcleo franco-alemán. Digamos que Emmanuel Macron no necesariamente se ha llevado bien con Olaf Scholz. Hay críticas también a lo que fue la dependencia, y aquí vienen las críticas a Angela Merkel y a Alemania en general, que parte con Gerhard Schröder, de la dependencia del gas y el petróleo ruso. Y eso, si bien por un lado ha significado que la guerra en Ucrania ha demostrado hasta ahora, con algunas matices, pero en general una unión que ha establecido sanciones, que ha apoyado a Ucrania y que en definitiva están pensando en esta autonomía estratégica llevada mucho más adelante. De todas maneras, Europa evidentemente tiene sus complejidades, cada país está, digamos, expuesto de distinta manera a lo que significa el gran desafío que plantea la guerra de Ucrania, y nos vemos un liderazgo muy, muy fuerte. O sea, ¿dónde mirar? Sí. Y creo que eso, de alguna manera, se ha reflejado también de alguna forma que no se avance mucho más rápido en algunos temas. Pero se han roto tabúes y sí vemos que la necesidad
los ha llevado a poner dinero sobre la mesa y además ahora están con el tema energético y la transformación energética que deben acelerar. Y que el hecho de que sean 27 países dentro del bloque no quiere decir que todos se lleven fantástico. Ya vimos hace unas semanas la relación entre Viena y Bucarest quedó en el limbo después de la decisión de no permitirle a Bulgaria y a Rumanía entrar en el Tratado Schengen de libre circulación. Generó muchísima controversia. Para el cierre de este bloque, Rafael, adelante. Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta un elemento central que tú mencionabas y es el ajuste de las tuercas o del andamiaje político. Y es que también hay una realidad y es que en los últimos 70 años la Europa que nosotros conocemos hoy, la Unión Europea, ha sido producto de múltiples crisis y las crisis han servido para potenciar el modelo. Le pongo un ejemplo. En el 2020 se criticó con vehemencia desde Italia y desde otros países los problemas logísticos que tenía la Unión Europea para entregar ayudas de una manera más rápida, ventiladores, insumos médicos, etcétera, etcétera. En el último presupuesto de la Unión Europea, Italia aseguró recursos por 208.000 millones de euros para los próximos años. ¿Qué quiere decir eso? Es cierto que lo que usted menciona, la visión estratégica de Europa fuerte en seguridad y defensa se vio trastocada por una guerra de Ucrania en donde Josep Borrell no es un interlocutor válido, sino son las distintas capitales europeas. Con eso ha habido que lidiar en los últimos 70 años, pero también el riesgo de tener un papel más agresivo, más fuerte en Europa es muy acuciante, es muy importante. Y por lo tanto, si podemos utilizar todos los mecanismos a disposición dentro de la diplomacia, dentro de la economía, dentro de la presión social para alcanzar objetivos políticos, mucho mejor que utilizar el uso de la fuerza o la amenaza con el uso de la fuerza. Eso también hay que tenerlo como en el radar. Ahora bien, es cierto que hay problemas derivados de la interacción normal entre 27 aliados. Sí. Pero el hecho de que haya pesos y contrapesos, el hecho de que las instituciones medianamente resuelvan problemas y de que las personas del común sigan percibiendo que la integración es útil, recordemos que hay otras muchas políticas que hoy son comunes, que se hacen comunes, pero que sin duda los estados han reservado ciertos elementos de intergubernamentalidad. Por ejemplo, este año cumplimos 20 años de haber celebrado el inicio del euro, ¿cierto? El inicio oficial del euro. Pero no hay una política fiscal, no hay una política de crecimiento económico comunitaria. Los países siguen teniendo una muy fuerte causa. Entonces, a veces hay que convivir como con todo lo que significa la intergubernamentalidad, ese es un principio importante, con todo lo que significa los principios comunitarios y con otro importante, la subsidiariedad. Europa funciona a través de la subsidiariedad. ¿Qué es eso? Que actúe la institución que sea más eficiente para hacerlo. Si en ocasiones es el Estado-nación, que siga siendo el Estado. Si puede ser lo comunitario, que sea lo comunitario. Si es la municipalidad, que sea la municipalidad la que resuelva los problemas. Y por lo tanto, el desafío es cómo seguir siendo coherentes y cómo seguir siendo eficientes dentro de los distintos niveles de administración pública que hay al interior de Europa. Porque hay políticas que ya no van a depender, que no volverán a ser de los estados, sino que dependen evidentemente de un ámbito comunitario. Claro que sí, pues se nos acaba ya el tiempo, me queda un par de minutos para finalizar el programa, se fue más rápido el tiempo de lo que pensaba, pero tiempo para llegar a las conclusiones. Comienzo entonces con Guillaume en la ciudad de París. Conclusiones, perspectivas de lo que se puede esperar para el año 2023, rápidamente, retos para Europa y América Latina en cualquier ámbito, político, económico, social, como usted lo quiera comentar. Bueno, en el caso de América Latina no podemos hablar de un cambio total cuando sabemos que los congresos, la mayoría son, o sea, no es una alternativa total porque los congresos son en general de la derecha y ahora tenemos una hora de izquierda, pero yo creo que será una otra página, una nueva era, un nuevo cambio, lo esperamos también, se va a mejorar el nivel también económico, también con la llegada también de Lula da Silva también al poder. Yo creo que eso va a haber mucho cambio también en Chile también con acuerdos que se hizo también para un constituyente y que en Perú donde hay que seguir. Yo creo que también eso muestra también un balance que hay otros países a comparación donde también será difícil también de evitar una crisis. En Europa también creo que va a ser la misma pregunta, va a ser también de tener una estabilidad y de también ver una salida a lo que es la guerra en Ucrania que no se ve hasta el día de hoy.
y también conseguir también a tener también unas respuestas a la inflación económica que es muy fuerte por las dos partes del mundo. Rápidamente, Paulina, su conclusión, perspectiva. La verdad es que no soy tan optimista como Guillaume en el caso de América Latina. Creo que no va a haber grandes cambios como uno espera. Los desafíos son indudablemente el tema económico. El 2023 viene muy fuerte para América Latina. La inflación, la estabilidad política, creo que van a ser grandes desafíos. Y yo no pondría tantas fichas en el caso de Brasil porque Lula le va a costar gobernar y lo primero que va a tener que hacer es tratar de tomar un cierto control porque ganó por muy poco y tiene un Congreso en contra. En el caso de Europa, desafíos principales, evidentemente, la guerra de Ucrania, el tema energético, que ya están trabajando de manera muy fuerte en eso. Vienen las elecciones de las autoridades y del Parlamento Europeo y ahí puede que tal vez estos partidos que si bien no quieren abandonar la Unión Europea, la quieren transformar por dentro y eso también puede ser un desafío bastante grande. El tema de la OTAN también es otro tema y Rusia lo va a seguir siendo sin duda como China. Y aquí para el cierre, Rafael. Bueno, en efecto, en América Latina coincido con Paulina en que el 2023 puede ser un año casi que de recesión económica. Las perspectivas de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional alertan de un muy bajo crecimiento y eso pone en aprietos algunos de los programas que tradicionalmente utiliza los regímenes de centro izquierda y es más gasto público. Ahí va a haber una dificultad importante que no va a ser fácil de sortear. Desde el punto de vista político, en octubre del 2023 Argentina irá a elecciones y puede ser un cambio significativo para el inicio del ciclo en 2024, donde distintos países van a tener elecciones. Entonces hay que pararle atención a eso. Coincido con Paulina en el continente, en América Latina también hay importantes elementos derivados de la transición energética. Vamos a ver cómo se materializa eso y qué forma empieza a tomar las políticas medioambientales para los países en América Latina de transición. Y en Europa se seguirá hablando de transición. Hay que pararle bolas a las elecciones de Turquía, Recep Tayyip Erdogan en junio y sin duda alguna si hablamos de un proceso de negociación en Ucrania, tiene que haber un proceso de reconstrucción. Con esas conclusiones nos quedamos. Gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros en este programa especial. Ustedes gracias por la sintonía. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.